Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. En un día futuro. Los eventos de hoy son sin precedentes. Mientras los ríos y los arroyos están llegando a un nivel de inundación, miles están todavía sin electricidad después de los terribles tornados. 3 huracanes han azotado al sur de la ciudad. Y ahora, la tierra se mueve. Creo que estamos pasando un terremoto. Nunca he visto un clima tan terrible. Les aconsejo que busquen refugio. Mira, mamita, ahí está Jesús. Los libros de la profecía bíblica han estado por mucho tiempo cubiertos de misterio. Textos antiguos, números crípticos, imágenes simbólicas. Todo describe eventos apocalípticos asombrosos que muy pronto sucederán. ¿Es en realidad posible entender lo que significan? ¿Qué es la marca de la bestia? ¿Es, como algunos dicen, un microchip de computadora implantado debajo de la piel? ¿O todavía algo más malévolo? ¿O qué en cuanto al anticristo? ¿Ya ha hecho este siniestro enemigo de Dios su aparición? ¿O está todavía esperando en las sombras? ¿Será que alguno de eventos terroristas lanzará la última gran tribulación en la tierra? ¿Presenciaremos los horrores de Armagedón y las últimas 7 plagas? ¿Qué necesitamos saber para evitar ser dejados cuando el Señor regrese? Zacarías capítulo 5. Dice la palabra en Zacarías capítulo 5, verso 1. Baruch atah Adonai noten hatarato. De nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta como está de un lado del rollo será destruido, y todo aquel que jura falsamente como está al otro lado del rollo será destruido. Yo le he hecho salir, dice Adonai de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre,
y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira esto que sale. Y dije: ¿qué es? Y dijo: este es un efa que sale. Además dijo: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y he aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo: esta es la maldad, y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió: para que les sea edificada casa en tierra de Sinar. Cuando esté preparada, la pondrán sobre su base. ¡Qué palabra tan tremenda con la que Adonai nos da este comienzo, este principio espiritual para discernimiento! ¿Qué significa este mensaje? ¿Y qué es lo que Adonai nos está hablando? Un efa, una mujer adentro, voltea a mirar, hay dos mujeres. Y dice la palabra que dos, sí, como especie de cigüeñas, que significa engaño, la cigüeña significa engaño, se la llevan y la colocan en la tierra de Sinar, que es Babilonia. Y cuando esté preparada, la pondrán sobre su base. Vamos a discernir todo lo que Adonai nos está hablando a nosotros dentro de esa profecía de Zacarías 5. Vamos a caminar en Daniel y vamos a llegar al Apocalipsis y vamos a entender lo que Adonai nos está hablando para este tiempo. Ha sido una palabra que le he dado en 4 ocasiones y nunca la había podido grabar para que quedara en la enseñanza. La he dado en varios aspectos espirituales. La he dado como el código negro. La he dado como el hombre de iniquidad. La he dado como el principio del mal y como la época del engaño. Permíteme explicarte los peligros que estamos corriendo hoy. Cuando tú escuches a alguna persona que te diga a ti: tranquilos que todo va a salir bien, tengo palabra para ti. Yo no quiero ser ave mal agüero ni nada por el estilo. Quiero advertirte que no son tiempos buenos. Quiero advertirte que son tiempos de muchísima tribulación. Y quiero advertirte que son tiempos de muchísimo engaño. Así que tenemos que sintonizar nuestros oídos con la voz que Adonai está mandándonos a nosotros. El primer paso que te voy a enseñar, el primer proceso que te quiero enseñar en este momento, es que existe un proyecto que está a punto de ser lanzado sobre la faz de la tierra. Se llama el Proyecto Blue. Cada día de nuestra vida estamos asistiendo sobre planes de una secta elitista global, el Proyecto Soros, el Proyecto Global, que el gobierno y el mundo han preparado, ¿sabes? Cuyo único afán es abocar a la humanidad al nuevo orden mundial. Cuando nosotros escuchamos en el año 2000 la entrada de lo que George Bush dijo: hemos comenzado el nuevo orden mundial. Sí, señor, se llama el Proyecto NOM. Es decir, el objetivo del proyecto del nuevo orden mundial es conformar una estructura social compuesta de un único gobierno, una única moneda, un único ejército, un único banco, una única política y una única religión.
Nunca vayas a olvidar eso. Cuando te estén hablando de nuevo orden mundial, te están hablando de algo que va a pasar y que va a ser manejado, y estamos entrando nosotros ya entramos en el nuevo orden mundial. Estamos entrando ahora en la estructura de lo que va a ser. En esta ocasión y en esta enseñanza vamos a analizar capa por capa de lo que constituye lo que es el nuevo orden mundial. Y el primer paso que vamos a ver en la estructura es el proyecto del control mental, o sea, el proyecto Blue Beam, el rayo acústico. Pastora Pili explica eso. Estamos en la fase inicial de ese proyecto, donde posiblemente nos van a proyectar a un Machía, que es un antimachía, que va a venir. Y como la gente no conoce ni la vestidura de nuestro Machía cuando regrese, ni conoce la estructura de cuando regrese, ni conoce el tiempo, entonces va a creer que efectivamente es el Machía de Israel. Y va a ser la falsedad de lo que Zacarías 5 nos está diciendo, el rollo volante y la mujer del Efa. La mujer del Efa es el espíritu de engaño que va a salir sobre la tierra. Ese espíritu de engaño se abrió en una época de la tierra. Se abrió. Pastora Pili, ¿cuándo se abrió? Déjame compartirte. El espíritu de engaño se abrió en el año 345 de nuestra era con Constantino. Se mostró a la mujer que iba a aparecer y se volvió a cerrar el Efa y se la llevó las cigüeñas. Usted lo está viendo en lo que la Torá nos está explicando. La Torá abiertamente nos ha hablado el Emet, la verdad. Abiertamente nos ha dicho este es el camino. Abiertamente ha silbado en nuestros oídos, pero desafortunadamente no queremos escuchar. Mucha gente quiere pecar intencionalmente. Mira, lo dice la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 26. Es pecar intencionalmente cuando el conocimiento de la verdad no se quiere escuchar. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, del Emet, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, después de haber conocido nosotros la verdad de su Emet, dime qué más queda. Entonces, cuando nosotros no entendemos lo que Adonai nos está hablando, viene la segunda fase de la vida de cada persona. Y ese es el llamado que Adonai me ha dado y me ha explicado y me ha inquietado y me ha despertado a hablar. Segunda de Tesalonicenses 2, 11 al 12. Por esto, Adonai les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Se acuerdan de Zacarías 5? Está hablando de la injusticia, de la maldad, de la iniquidad. Hay un poder engañoso que está en este momento en todo el mundo. Está en los púlpitos, está en muchas enseñanzas, está en muchas áreas espirituales, está en YouTube plagado, está en las redes sociales plagado, está en todas las áreas. Y ese es un poder engañoso que parece que fuera verdad, pero no es la verdad. Pastora Pili, explícanos cómo entender este tema. El antimachía, lo que la Torá nos aplicó y nos explicó y nos reveló desde el libro de Daniel, la Torá viene explicándonos a nosotros y diciéndonos, ojo, abran los ojos, vengan a la verdad, escudriñen la verdad. Ahí está la verdad. Pero la gente no ha querido escudriñar la verdad. Ha querido que otros les cuenten sus verdades, pero no han querido escuchar la verdad, el Emet de Adonai. ¿Quién es el anticristo? Una respuesta a la pregunta que todos tenemos. Pastora Pili, ¿quién es el anticristo?
Yo en este programa no pretendo decirte quién, sino cómo identificarlo. ¿Sabías que han habido muchos anticristos a la luz de la historia de la tierra? Muchos anticristos. El primer anticristo es Hasatán en el huerto del Edén. El segundo anticristo es una tipología de Caín. El otro anticristo que estuvo reinando sobre la tierra, Baal. Nimrod es un anticristo. ¿Verdad? Tenemos muchos modelos históricos de anticristos, muchos. Entonces yo no te pretendo hablar de quién, sino cómo identificarlo. Que esas son las enseñanzas que nosotros tenemos que hacerle un discernimiento y una auditoría para saber cómo vamos a identificar al antimachía. Existe un cuerno pequeño que la Torá se ha tomado el tiempo de darnos explicación. Cuando Donay me dio el privilegio de enseñar todo lo que era el módulo del estudio de Daniel, yo expliqué perfectamente todo lo que es el cuerno pequeño. Yo no me voy a tomar mucho tiempo en esta enseñanza porque tú vas a ir y vas a decirme, yo quiero estudiar el módulo de Daniel, que es impresionante para estos tiempos, definitivamente. Sin estudiar el libro de Daniel y sin estudiar profecía bíblica, nunca vamos a entender el libro de Revelaciones. ¿A quién apunta? ¿Cómo apunta? ¿Y por qué apunta allí? Hay una copa de ira de Adonai y hay una copa de gracia de Adonai. Pero ¿cómo identificar cuál es la copa de la ira y cuál es la copa de la gracia? Si nosotros nos han hablado de la gracia desde el Brit Hadash, desde el Nuevo Testamento, y resulta que la gracia viene desde el momento mismo en que Adán y la varona pecaron y Adonai los saca del huerto del Edén y por su gracia no los mató para siempre. ¿Cómo vamos a hablar de una copa de gracia sin entender desde dónde viene la gracia? En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6 y en el verso 2, hay una palabra con la que Adonai me ha despertado de día y de noche. Miré y vi un caballo blanco. ¿Sabías que hay muchas predicaciones que dicen que el caballo blanco es Yeshua, que viene Yeshua? Cuando eso jamás es parecido a lo que Adonai nos está enseñando. Miré y vi un caballo blanco y el que lo montaba llevaba un arco en la mano. Tú nunca entenderás, verás a Yeshua con un arco en su mano, porque el arco lo llevaba, ¿quién? Ismael, no Yeshua, no Isaac. A ver, pastora Pili, me ubicas ahí. Claro, cuando nosotros vemos la simbología bíblica en la Torá, y vemos que Ismael iba a ser un hombre de caza, de arco, de guerra. Nosotros vemos que Isaac nunca llevó un arco porque Isaac no era un hombre de guerra, sino de Torá. Cuando la Torá nos está hablando de Apocalipsis 6.2, nos está hablando de quién monta el caballo blanco. Dice, miré y vi un caballo blanco y el que lo montaba llevaba un arco en la mano. Se le dio una corona, o sea, se le dio autoridad. Y acuérdate que yo enseñé esto y lo he dicho para que tú le hagas una auditoría. Corona, y estamos en el paso del coronavirus. Y salió triunfante para triunfar. Déjame decirte, este jinete lleva triunfo y este jinete lleva autoridad. Y nada en la tierra se puede mover sin la autoridad del Mashiach. O sea, increíblemente importante para destacar. Ahora, tú has escuchado en muchos escenarios y en muchos púlpitos y en muchos sitios, estamos en los últimos tiempos, ¿o no? Tú has escuchado en los últimos tiempos, Cristo viene, Mashiach viene, el anticristo está cerca. Esas palabras tú las has escuchado desde hace muchos años, ¿verdad? ¿Sabías, amados, que escuchar esto es un cumplimiento profético? Porque la gente ha creído que eso es una promesa que falta mucho. Y ahora te estás dando cuenta que no falta nada. En el libro de Primera de Juan 2.18, Primera de Yohanan 2.18, dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido
muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Porque nosotros tenemos que entender que cuando se nos está hablando de una palabra de los últimos tiempos, del nuevo orden mundial, de la pandemia, estamos hablando de un cumplimiento profético. Ahora, voy a desglosar mi enseñanza en los siguientes aspectos. Número 1, tome nota. Voy a desglosarlo en un orden cronológico, porque si yo no voy en parte cronológica, tú no vas a entender mi mensaje. Número 2, voy a desglosarlo desde una parte de la profecía y su cumplimiento en los reinos establecidos. Y número 3, voy a desglosarlo en el cumplimiento del origen del anticristo, del antimachía. Número 4, voy a desglosarlo desde el camino a su gobierno. ¿Qué es lo que va a hacer? Y número 5, te voy a dar evidencia clara y genuina que está aquí ya. Y te voy a demostrar y te voy a hablar de las características que va a tener para que cuando aparezca tú sepas identificarlo. Y número 7, voy a demostrarte quién en este momento puede cumplir esas características. Ahora, separa tiempo porque yo quiero tomar paso por paso para explicarte lo que voy a hablar. Primero, voy a tocarte el orden cronológico. Vaya conmigo al libro de Daniel, capítulo 2, verso 45. Porque en Daniel está establecido cómo Adonai estableció los reinos de la tierra. Sin esta área no vamos a entender absolutamente nada. No voy a tocar el estudio de Daniel, voy a tocar simplemente el orden cronológico. Libro de Daniel, capítulo 2, verso 45. Dice: y en los días de estos reyes, el Adonai de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otros pueblos. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Baruch H. Si no empezamos entendiendo que hay un reino que es sobre todo reino, jamás vamos a entender los demás. Déjame decirte, hay un reino que está por encima de todos los reinos. ¿Qué dijo Yeshua? Vengo a traer el reino de Dios y su justicia. Ajá, maravilloso. Entonces, cuando nosotros entendemos Daniel 2:45 y nosotros vemos a Daniel 7:17, vea conmigo, por favor, 7:17, dice: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Ok, entonces entendamos. Daniel ve el reino de Adonai, que es para siempre, que se establecerá para siempre. Diga un amén a eso. Eso merece una glorificación de parte de Adonai, porque Adonai nos está diciendo a nosotros que su reino será para siempre. Pero en el Daniel 7:17, Daniel ve un reino de 4 reinos, que esos reinos se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. O sea que hay una pelea espiritual, una guerra espiritual entre 2 reinos. Ahora, luego Daniel, estamos hablando en el orden cronológico, en 1500 antes del Mashiach, nos da una palabra en Daniel 2:36. Por favor, lea conmigo Daniel 2:36. Dice, 36. Dice:
Este es el sueño, también la interpretación de él, diremos, en presencia del rey. Tú, oh rey, eres el rey de reyes, porque el Adonai del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Miren lo interesante. O sea, que los 4 reinos tenían poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Está hablando Babilonia, ¿verdad? Nosotros vemos que Daniel es clarísimo en hablar del reino de Babilonia. Fíjense algo muy interesante. Para 1992, antes del Mashiach, bueno, estamos hablando en orden cronológico, vamos a ver el otro reino, 241, dice, y a lo que viste a los pies de los dedos, en parte barro o cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, más habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Ya nosotros vemos que en el 41 estamos de la cabeza a los pies. Me estoy saltando el cuerpo para que lo entiendan. Vemos el reino de Babilonia con fuerza, con poder y con majestad, que Adonai se lo entregó a Babilonia. Que vemos también que a los pies también tiene otro reino que está en los pies y en los dedos, que es lo que nosotros hoy llamamos Unión Europea. Tiene fuerza, está mezclado con el hierro. Desmenucemos todo. Tenemos un imperio. Por favor, escúcheme lo que le estoy diciendo. Tenemos la cabeza de oro fino, Babilonia. Tenemos el pecho y los brazos de plata, Medo Persa. Tenemos el vientre y los muslos del bronce, que es Grecia. Tenemos las piernas, que son de hierro, que es Roma. Y tenemos los pies de hierro mezclado con cocido, que es lo que hoy llamamos la Unión Europea. Maravilloso entendimiento de lo que estamos hablando, ¿verdad? Luego nosotros vemos que en el presente de nuestras vidas ya esos reinos han pasado, el único que queda es el Imperio Romano, que ahora está mezclado en los pies, que es lo que llamamos la Unión Europea, que es Imperio Romano, pero es Unión Europea. Más adelante lo voy a explicar más claramente. Entonces, ¿qué vemos? La apostasía en este presente, en este 5780, en este 2020 en el calendario gregoriano, la apostasía se manifiesta, el hombre se aparta de la fe. O escúcheme, Yeshua nos dijo, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios. Eso es lo que la palabra de Adonai nos dijo, ¿verdad? Y dijo que el amor de muchos se enfriaría. ¿Qué es lo que usted está viendo hoy en su familia? ¿Qué es lo que usted está viendo en sus hijos? Que usted los levantó en temor de Adonai, que les enseñó palabra, que les habló de la Torá, o que les habló de la palabra de Adonai, que los levantó con oración, pero que están apartados en la fe o que se han debilitado en la fe. ¿Sabes? Lo que detiene ahorita mismo, en este instante, todo lo que es la manifestación de la iniquidad, todo lo que es la manifestación de todo lo terrible que viene, es que nosotros tenemos que empezar a despertar y a entender. Zacarías capítulo 5, desde el contexto de lo que Adonai nos da. Tapa la olla y mira lo que hay ahí adentro. Ok. El poder engañoso. Todo lo que Adonai nos advirtió que iba a suceder, todo lo que Apocalipsis nos dijo que iba a pasar, Adonai está dando una última espera. El momento donde Adonai todavía tiene un último minuto para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras familias, para cada una de las personas. Este es el último minuto. Estamos en el último minuto, amados hijos. El reloj de Adonai se está cumpliendo completamente en profecía bíblica. Ahora,
Cuando la palabra de Adonai nos dice que Hasatán, el anticristo, va a aparecer en la tierra, Daniel nos describe el tiempo, la hora, todo lo que iba a suceder. Vayan conmigo al libro de Daniel, capítulo 9, por favor. Me gustaría que hicieras el módulo, estudie el módulo 9, el módulo 9, sí, acerca de lo que es todo lo de profecía bíblica, paso por paso. Sería maravilloso si lo haces. Daniel capítulo 9, verso 27. A ver si lo podemos entender. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Aquí tenemos que la palabra de Adonai nos muestra los tiempos en que Él iba a aparecer. Estamos perfectamente en los tiempos. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 11, verso 2. Pero el patio que está fuera del templo, momentico, pero si nos habían dicho que el templo nunca más se iba a volver a reconstruir. O sea que hay templo. Perfecto. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Ven que la profecía está siendo clara? En este momento nosotros vemos que, pastora, no hay templo, entonces el antimachía no va a aparecer. Déjame decirte, hay altar. Y si hay altar, está prácticamente listo el templo. Ya están los instrumentos, ya están los sacerdotes, ya está la orden de Leví, ya está todo listo. ¿Qué falta? Solo falta que instalen el templo. ¿Se acuerdan de Zacarías 5, verdad? Perfecto. Entonces, vemos que Hasatán viene a aparecer en profecía bíblica. Ahora, devolvámonos a Babilonia para entender lo que estoy hablando y vamos a desmenuzarlos bajo el reino de Nabucodonosor. Es importante entender que Babilonia recibe un título en Apocalipsis, la madre de todas las rameras. O sea, como una mujer que se le añadieron y que tiene hijos, porque si es madre, tiene hijos, y que esos hijos se han añadido, y es una sola religión con muchos alimentos que ha dado al mundo. ¿Sí o no? ¿Es claro lo que estoy diciendo? Ok. Entonces, esta mujer nos aparece y nos muestra que es el proceso del cumplimiento. Ahora, déjame explicarte algo. Por la infidelidad de Israel, el reino del mundo fue entregado a los gentiles. ¿Cuándo, pastora Pili? Recordémoslo. Cuando la casa de Judá y la casa de Israel se dividieron después de la muerte de Salomón, viene la casa de Judá, y la casa de Judá es expatriada, sacada de Israel, perdieron la tierra, perdieron el templo, perdieron la identidad y se fueron fuera a Babilonia. Allí Israel tomó varios aspectos de Babilonia, muchas cositas que ahora vamos a hablar más adelante. Y luego vienen las 10 tribus perdidas de la casa de Israel que se perdieron dentro de las naciones y se asimilaron con muchas cosas. Perdieron su identidad, perdieron la Torá, perdieron guardar el Shabbat, perdieron las fiestas del Eterno. Se perdieron, ¿verdad? Ahora, nosotros vemos que la Torá ha sido muy clara de lo que es ese proceso espiritual de lo que ha pasado en la tierra, cuando les enseñé el paganismo, cuando les enseñé todo lo que era el imperio medo-persa, la mezclanza, allí viene todo lo que fue Esther, acuérdense, en todo lo que estaba pasando en el imperio
Medo Persa. Luego vemos a Grecia. Y en Grecia vemos los dioses del Olimpo y viene toda esa mezcolanza y todo ese proceso tan duro que tuvo que vivir el pueblo de Judá, porque Judá tuvo que pelear en templo. Allí viene toda la revuelta de los macabeos, cómo tuvieron que pelear por volver a tomar autoridad sobre Israel. Luego vemos todo el proceso que tuvieron que vivir en todos los aspectos de cuidar Torah. ¿Te acuerdas de todo eso, verdad? Esa es historia que no se nos puede olvidar. Pero hay algo muy importante que nosotros necesitamos entender en profecía bíblica. Y es que en esos procesos se levanta un príncipe que es un espíritu que trae la simiente de Hasatán. Vendrá como un gobierno gentil, pero su origen es judío. Vaya a leerlo en Daniel capítulo 11 para que usted vea características que ya ahorita las voy a decir todas, pero para que vea por dónde va a venir Hasatán. Daniel capítulo 11, verso 36. Llegue allí conmigo, por favor. Dice 36. Y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Adonai de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira porque lo determinado se cumplirá. O sea, al principio él hablará maravillas, pero en realidad él lo que quiere es conquistar el alma del ser humano, engañar. Entonces, el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra Adonai de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira. Nota algo. El término Dios de sus padres se utiliza para la palabra para referirse a Adonai de Abraham. Vaya conmigo a Bereshit 31 y confirme lo que estoy diciendo en el 4.2. Estamos hablando de que él aparentemente viene de los judíos, pero no es. O sea que esa es una gran característica que tú tienes que entender dentro del contexto bíblico. Entonces, al escuchar que Hasatán viene, la antimachía viene, eso nos indica que es el último tiempo, como te lo dije en 1 de Juan 2.18. Entonces viene una apostasía, y esa apostasía se manifiesta antes que la antimachía aparezca. Vaya conmigo a la 2 Tesalonicenses 2.3. Léelo conmigo y mira que esa apostasía primero viene y luego se manifiesta el antimachía. Nosotros ya hemos visto la apostasía. Ya hemos visto ciudades con tablas Ouija, abriendo portales de Hasatán y de demonios. Ya hemos visto al Vaticano traer la estatua de Moloch. Ya hemos visto a la tierra apostatar contra Adonai. Ya hemos visto las iglesias satánicas que ahora están de moda. Ya hemos visto la apostasía en los púlpitos. Ya nosotros vimos que efectivamente se hay apostasía. Ya hay levadura. Ya hay el contexto espiritual de lo que Adonai nos está mostrando, ¿verdad? 2 Tesalonicenses 2.3. Nadie os engañe. Óigamelo, escúchame. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Machía sin que antes venga la apostasía. Eso tienes que entenderlo, amados. Y se manifiesta el hombre de pecado. Primero se manifiesta el hombre de pecado, el antimachía, el hijo de perdición. Primero, entonces, si a nosotros en este momento nos dicen, helo aquí, ese no es. Helo allá, ese no es. Porque nosotros tenemos que entender la profecía bíblica. Nota, la venida habla aquí, es la segunda venida de Yeshua. Para que Yeshua venga por segunda vez, tiene que manifestarse la apostasía. Y luego, sí, viene el anticristo.
La apostasía, la palabra apostasía, yo la busqué en el Strong, en el Strong 646, es deserción a la verdad. Repite eso, pastora. Deserción a la verdad. En otras palabras, significa apartarse del Machía. Vaya conmigo a ver Juan, sí, Johanán 14:6. Hoy en día nosotros vemos que el hombre ha cambiado las leyes contra la palabra de Adonai. Nosotros vemos que hoy en día los mismos cristianos apostatan contra la fe de Adonai. No, eso es herejía, no, es que ya nosotros no creemos porque eso tiene errores y por aquí, por allá, ¿verdad? Están apartándose de la fe cada día más. Están apartándose de ser un verdadero israelita, de tener identidad y se están convirtiendo en apóstatas de la fe. ¿Cuándo está sucediendo eso? Ahora, en este tiempo, en este momento. Entonces, cuando nosotros tenemos la Torah, la palabra de Adonai, nosotros tenemos que escudriñar muy bien lo que estamos viendo y lo que estamos observando. Porque el antimachía no puede entrar en escena hasta que se entre el misterio, hasta que se consuma lo que estamos hablando. Mira lo que dice 2 Tesalonicenses 7:8. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está operando. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien Adonai matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. En 1 Corintios capítulo 15, versos 51 y 52 dice: he aquí os digo, un misterio. Por favor, repita esa palabra, misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. A ver, pastora Pili, explica eso, porque es que la gente hoy en día lee la cita y no entiende cuál es la final trompeta. ¿Se acuerdan de lo que es el sonido del chofá? Que hay 4 sonidos de chofá y que hay último, que es el chofá gadol, que es el último momento, y eso suena ¿cuándo? En la Moedí de Yom Terúa. Entonces cuando escuchamos la de Yom Terúa, sabemos que ¿cuándo es el tiempo? Dice, porque te tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. 1 Tesalonicenses 4:16 al 18. O sea, que entonces la palabra nos está diciendo que si alguien viene y nos muestra el proyecto Blue que apareció y que llegó y que está haciendo milagros y la gente va a correr por la cura de la vacuna y la gente va a correr porque les trajo un mercado y la gente va a correr por todo esto, la gente va a caer en el engaño. ¿Sabes? Por eso es que Adonai quiere que nosotros seamos centrados en la Torah, centrados en la Torah. Ahora, déjame darte algo importante que lo escribí en mis notas para este momento. La apostasía es deserción a la verdad. ¿Sabes? Cuando tú desertas de la verdad, cuando tú vas en busca de otras verdades, cuando la única verdad es la palabra de Adonai, estás desertando de la verdad. Cuando nosotros vemos al antimachía, él se opondrá a todo lo que tenga que ver con Adonai. Él se opondrá a que tú te reúnas en una congregación. Él se opondrá a que tú diezmes. Él se opondrá a que tú seas fiel, a que tú guardes Shabbat, a que tú guardes los mandamientos. Por eso es que cuando tú vas a hacer eso, viene un espíritu de persecución sobre ti, para que tú desertes la verdad. Apocalipsis capítulo 13, versos 7 al 8 nos dice que Hasatán tendrá autoridad sobre toda tribu. A ver, pastora Pili, por favor, lee eso porque necesitamos hacerle como que esas palabras tienen que venir y penetrar en nuestros oídos. Apocalipsis capítulo 13, versos 7 al 8.
El antimachía tendrá autoridad sobre toda tribu. Oiga eso. Estamos hablando de las 12 tribus. Sobre toda tribu, sobre todo pueblo, sobre toda lengua y sobre toda nación. Óigamelo. Es una autoridad que Adonai se la concedió a fin de que el ser humano no ha querido escuchar la verdad. Ahora, yo te lo voy a leer basado en Apocalipsis de nuevo. Vaya conmigo, leámosla. Voy a leerla en la versión nazarita, que me gusta tanto. Apocalipsis capítulo 13, versos 7 al 8. Cuando lo tenga me dice una vez. Me gusta mucho leer en varias versiones las citas porque tienen un sentido espiritual. 13 del 7 al 8. Dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Cómo? ¿Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos? También se le dio poder sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Y la adoraban todos los habitantes sobre la tierra cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero inmolado desde la fundación del mundo. O sea, que al anticristo, al antimachía, lo va a adorar los que están cayendo en el engaño. No los que están escritos en el libro de la vida, porque los que están escritos en el libro de la vida entienden los tiempos, como Daniel nos está diciendo, que nosotros tenemos que ser entendidos de los tiempos, ¿verdad? Segunda de Tesalonicenses 2:10 nos dice, un espíritu engañoso vendrá sobre los que no aceptaron a Yeshua para ser condenados. Un espíritu engañoso. O sea que nosotros tenemos que ser entendidos de lo que Adonai nos está diciendo. Los que somos parte de la palabra de Adonai, creemos por el Ruja que nos guía a toda verdad. Solo dice Juan 16:13. Cuando nosotros estamos siendo parte, guardando, obedeciendo Torah, obedeciendo sus mandamientos, Adonai nos dice a nosotros que Él nos está guiando. No nos podemos salir de la verdad. No nos podemos desviar de la verdad. No nos podemos dejar atemorizar por lo que esté pasando, porque entonces estamos entendiendo que estamos en el tiempo correcto en el que Adonai nos ha puesto. Si aceptamos a Yeshua antes de que acontezcan todas estas cosas, a tú que me estás escuchando tal vez por primera vez, si tú te apersuades de lo que te estoy diciendo y te vuelves a la palabra de Adonai y entras en el convenio con Adonai y empiezas a hacer lo que Adonai te ha dicho, no vas a caer en el espíritu de engaño, porque sabrás exactamente y tendrás el discernimiento, ¿sabes? Adonai no te entregará al espíritu de engaño. Tú no estarás condenado eternamente y para siempre. Si el Ruja nos guía a toda verdad, ¿puede el anticristo engañarnos? Pues no. Si el Ruja nos está guiando a toda verdad, ¿puede el espíritu de engaño engañarnos? No. Eso es claro. Estamos siendo guiados por el Ruja HaKodesh. ¿Verdad que sí? Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros entendamos la llegada de Hasatán en este tiempo. Que discernamos que va a aparecer. Estamos a punto de verlo en escena aparecer. ¿Por qué? Porque el mundo está entrando en una recesión económica y se necesita un líder que tome autoridad para lo que está pasando. El mundo está entrando en una era difícil, científica, médica. Por favor, escucha lo que te estoy diciendo. No le pongas fe a una vacuna, porque entonces perdiste el modelo bíblico de lo que Adonai está diciendo. La llegada de Hasatán, la llegada del antimachía, es el primer juicio en la gran tribulación, es el primer sello que se abre. Por eso Adonai me ha hablado tanto de Apocalipsis capítulo 6, verso 2. Ahora, lo segundo que te quiero explicar, el antimachía recibe el poder y el trono
que a Satán le está entregando. Explica eso, Pastora Pili. En Apocalipsis capítulo 13, verso 2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Explica eso, Pastora Pili. Tienes que ir a estudiar el módulo de Daniel para poder entender todo lo que estoy hablando. Porque la palabra de Adonai nos dice que a Satán era serpiente en el Edén, pero en Apocalipsis es un dragón, es una bestia. Y él le entrega todo su poder y su trono a la antimachía. ¿Usted se imagina la guerra espiritual que eso merece entenderse desde el punto de vista toraico? Ahora, número 3. Vendrá con poder de engaño. Oiga, escúchame, tengo que repetírtelo. Vendrá con poder de engaño. O sea, que no es cualquier engaño, no es un engañito ahí chiquitito, no. Es un engaño. Segunda de Tesalonicenses 2:10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Número 4. Los que no aceptaron a Yeshua y no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida serán entregados a él. Lo dice segunda de Tesalonicenses 2, del 11 al 12. Por esto Adonai les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que no sean condenados, que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces Apocalipsis capítulo 13, verso 8 tiene toda la explicación bíblica. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, es una cosa muy tremenda, hermanos. Una cosa muy tremenda. Por eso yo defiendo completamente que cuando una persona es salva, está en convenio. Una persona salva tiene la posición de entender su salvación y vive en su salvación. Una persona salva es una persona que guarda Shabbat, es una persona que guarda los mandamientos, es una persona que está entendida en los tiempos. Pero no me digas que una persona que pastora, pero ¿cómo sí que esta persona era salva y se fue para el mundo? Lo que nadie puede perder, lo que nunca tuvo. Por favor, escúchalo. Ahora, número 5. Ese antimachía llegará a solucionar lo que otros no pudieron solucionar. Por eso te digo que estamos en el punto exacto de verlo aparecer. Y tienes que entender sus características. Daniel capítulo 8, verso 23. Y el fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro entendido y con enigmas. Y él descifrará y él traerá cura para el mal del coronavirus y arreglará la economía mundial y todo el mundo saldrá y dirá, este es el que estábamos Demandan esperando. medidas legales más Y fuertes hará para un restaurar pacto los principios divinos y la paz en la 7 años. Como resultado con de esta Israel. presión mal orientada, el Ese gobierno es el dicta comienzo de la leyes que gran están en tribulación conflicto y directo con la nosotros ley. ya escuchamos que ese pacto está a punto de ser firmado. Lo vimos hace 4 meses atrás. Hemos visto todo el proceso de lo que Daniel 9:27 nos dijo. Y viene el proceso donde tú tienes que abrir tus ojos. 10 personas, 10 reinos recibirán autoridad como reyes en la tierra junto con el antimachía. Ya voy a explicar quiénes son esos 10 reyes. Crecerá ante sus compañeros. ¿Se acuerdan que hay 10 tribus perdidas de la casa de Israel? Y la Torá dice que los gentiles son los que vendrán contra Israel. Claro, porque estamos hablando de 10 reyes gentiles que vendrán contra Israel. Los 10 reyes que recibieron poder transferirán su poder al antimachía. O sea, imagínate el nivel en el que estamos hablando en Apocalipsis 17:13. Estos tienen un mismo propósito y es entregarle su poder y su autoridad a la bestia.
Tremendo. En los ojos de nosotros y en los ojos de nuestros hijos ya se está viendo todo lo que estamos hablando. 3 de los reyes serán derribados por el antimachía. 3. Daniel 7:24. Se fortalecerá y obtendrá mucho más poder al hacer esto. Daniel 8:24. Será muy astuto y su engaño prosperará. Daniel 8:25. Y sin aviso, a la mitad de los 7 años, romperá el pacto y quitará el sacrificio del templo. A los 42 meses. Daniel 8:25. Pastora, explícanos todo eso. Será herido como de muerte, pero sanará para maravilla de todos. Apocalipsis capítulo 13, verso 3. El antimachía será herido de muerte y como él quiere asemejarse a Yeshua, dirá que murió y resucitó para demostrarle a todos los que están allí que efectivamente él es el Machía. Se sentará en el templo, dice, y se autoproclamará Dios, y la gente creerá que ese es el Machías. Segunda de Tesalonicenses 2:4, Daniel 11:31, Daniel 12:11. Yeshua nos lo advirtió, Mateo 24:15, Marcos 13:14. Todas las citas apuntan a que ese antimachía tendrá tanto nivel de engaño que la gente pensará que Yeshua ya está aquí. ¿Y sabes qué hará? Perseguirá y matará al pueblo de Adonai. Mateo 24:16-21. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Qué palabra tan poderosa, la que Adonai nos está hablando. Este antimachía tendrá la autoridad sobre toda nación. Su autoridad será por 42 meses, o sea, 3 años y medio. Tendrá un falso profeta, el cual por medio de falsas señales hará que los moradores de la tierra adoren al anticristo. ¿Quién es el falso profeta? El cuerno pequeño, lo expliqué en Daniel. ¿Y quién es el cuerno pequeño? Roma. Apocalipsis capítulo 13, verso 11-15. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los 2 de un cuerno, pero hablaba como dragón y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra de ella adoren a la primera bestia. No fue lo que hizo ya el Vaticano entrando a Moloch, al dios pagano, adentro del edificio del Vaticano para hacer adoración. Esto tiene una trascendencia tremenda, hermanos. El 14 de mayo del 2020, en el calendario gregoriano, el Papa va a dar un anuncio importantísimo, dando autoridad más y más a la bestia y a la imagen de la bestia, porque el Vaticano es el cuerno pequeño, el falso profeta. El falso profeta hará que los moradores de la tierra reciban la marca de la bestia. El falso profeta es el que va a promover el 666. El falso profeta es el que va a promover el que se haga la adoración a Hasatán. Apocalipsis capítulo 13, versos 16 y 17. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia. ¿No sabe usted que en este momento las redes de tecnología, Google y Microsoft, y todo lo que tiene que ver con potencia de redes controladoras, digámoslo de esa manera,
están sacando de que para controlar a las personas y saber con quién estuvo hablando, si tiene el virus, el coronavirus o si no lo tiene, lo que están haciendo es haciéndole seguimiento a las personas porque es el comienzo de lo que significa el proceso de recibir la marca. Pensarán que nadie podrá vencer al antimachía. Eso es lo que va a pensar la gente. Matará a los 2 testigos y exhibirá sus cuerpos. Apocalipsis 11:7. Se rebelará completamente contra todo lo que tenga que ver con Yeshua. Daniel 8:25. Hará ejército contra Yeshua para enfrentarlo en la segunda venida. Es lo que está pasando en este momento. Miles y miles de tropas se están desplazando a Europa. En Europa existe el ejército de la OTAN, que es un solo ejército, y todo ese ejército que se está desplazando tiene que ver con una pelea contra la tierra de nuestro Machía. Apocalipsis capítulo 16, del 13 al 14, se llama la guerra del Armagedón. Póngale mucho cuidado a lo que estoy hablando. Y la 5ª copa de la ira de Adonai será derramada sobre su trono. Apocalipsis 16:10, el 5º ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Será quebrantado por Yeshua y echado al lago de fuego y azufre junto con el falso profeta. Daniel capítulo 7, verso 26, Daniel 8:25, Isaías capítulo 11, verso 4, Apocalipsis capítulo 11, verso 15. Isaías del 2 al 1 dice, esa profecía, ese cumplimiento de los reinos establecidos para el mundo. Jeremías 25:11 dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Como Jeremías nos venía hablando a nosotros de lo que iba a pasar. Pastora Pili, ¿cuál es la descendencia de la Unión Europea? Destápalo, por favor, porque ahora voy a destapar el antimachía. La descendencia del 4º reino, Roma. Desde el 476 después del Machía, el gran imperio romano fue fragmentado en los siguientes reinos. Sajones, que son los de Inglaterra, póngale mucho cuidado. Alemanes, burdigios, que son los suizos. Francos, que es Francia. Herulos, que están extinguidos. Lombardos, que son Italia, donde está en este momento la fuente del coronavirus, ostárgodos, que son los extinguidos, suevos, que son los de Portugal, vándalos, que están extinguidos, y visigodos, que son los de España. Ahí está toda la Unión Europea confabulada. La Roma imperial fue desapareciendo en distintos reinos. Cada uno de ellos tomó su propia identidad. Otros desaparecieron en su totalidad. No fue sino hasta mediados del siglo XX que la Roma imperial comienza a resurgir abriendo las puertas a su alianza. Déjame compartirte el cumplimiento de la profecía. Para cumplir esta profecía bíblica de la cual estoy hablando, tiene que ser compuesta por líderes provenientes del antiguo imperio romano. ¿Se está cumpliendo? Sí. Las naciones están envueltas, no pueden perder su identidad. ¿Se está cumpliendo? Sí. No pueden en estos momentos tener un líder permanente que los gobierne a todos. Todos tienen que cambiar de líderes. No hay líderes permanentes. Se está haciendo cambios exactos en todas las naciones. ¿Sí o no? Sí. Tienen que demostrar su crecimiento en poder, tanto en lo económico, político y militar. Todos los líderes tienen que demostrar que pueden tener poder en lo económico, en lo político y en lo militar. Y se están debilitando las 3 áreas para que aparezca la antimachía. Tienen que tener una influencia directa con las propuestas y tratados pertenecientes al Medio Oriente. O sea, tienen que estar en propuestas con el Medio Oriente. Dígame si esto no es cumplimiento. Sí. Veámoslo si es así o no es así, por qué sí o por qué no.
porque yo me he tomado días, meses de meses preparando toda esta palabra que tengo para hoy, para ustedes. 1950. El Ministerio de Asuntos Exteriores franceses, Robert Schuman, propuso integrar las industrias del carbón y el acero de Europa Occidental. En 1951 se forma la Comunidad Europea del Carbón de Acero con 6 miembros. ¿Quiénes? Bélgica, Alemania Occidental, Luxemburgo, Francia, Italia y los Países Bajos. Debido al éxito decidido avanzar en entregar esto a los sectores de las economías mundiales. 1967 se firmaron los tratados de Roma, por los que se crearon la Comunidad Europea de la Energía Atómica, o sea, lo del Euratom, y la Comunidad Económica de la Europea. Querían así eliminar las barreras comerciales entre ellos y crear un mercado común. 1967, Tratado de Bruselas. Se fusionaron las 3 comunidades europeas. A partir de entonces, solo existió una única comisión, un único Consejo de Ministros, así como un Parlamento Europeo, como la Torá nos estaba diciendo que iba a pasar a los pies de la efigie de Nabucodonosor. 1992 y el Tratado de Maastricht introdujo nuevas formas de cooperación entre los gobiernos de los Estados miembros y los Maastricht creó lo que hoy llamamos la Unión Europea. La Torá nos dijo que eso iba a suceder y que cuando la Unión Europea apareciera era el escenario que se estaba preparando para la antimachía. ¿Cuáles son las políticas comunes que la Torá nos dijo que iban a pasar? La integración económica y política entre los Estados miembros de la Unión Europea. ¿Qué significa esto? Que los países tienen que tomar decisiones conjuntas sobre muchos asuntos para los que han desarrollado políticas comunes en una gran gama muy amplia de campos, desde la agricultura, la cultura, la política, la religión, la energía, el transporte, el comercio y el dinero. ¿Qué es mercado común, Pastora Pili? Tuvo que pasar algún tiempo antes de que los Estados miembros eliminaran todos los obstáculos al comercio entre ellos y para que el mercado común se convirtiera en un mercado único y auténtico en el que las mercancías, los servicios, las personas, las capitales pudieran moverse libremente. Ese mercado se completó a finales de 1992. 1992 y la Unión Europea decidió embarcarse en la única moneda mundial para Europa. Se embarcó en lo que es el UEM, en el euro, que se supondría que es la introducción a una moneda europea única gestionada por el Banco Central Europeo. El euro se hizo una realidad en el 1 de enero del 2002, cuando los billetes y monedas reemplazaron las monedas nacionales en 12 de los 15 países de la Unión Europea. La antigua Roma nació de nuevo. Volvió a resurgir y sale los sajones de Inglaterra, los alemanes, los burdos, los francos, los érbulos, los lombardos, los ostargos, los suecos, los suevos, los mongoles, los visigodos, que nada más y nada menos que son los 10 reyes que vendrían a surgir efecto. ¿A usted no le parece que esto es súper importante en profecía bíblica? Ahí tenemos los pies. Ahí tenemos lo que son los 10 dedos, los 10 cuernos, los 10 reyes, la alianza humana. Y nos preguntamos, ¿y qué pasó con Roma? ¿Cuál es la descendencia de Roma imperial? ¿Cuál es la alianza humana? ¿Qué reino se fortalece día a día? ¿Cuál es el origen de la antimachía? ¿No le parece a usted que ahora sí está teniendo sentido lo que estoy enseñándote? La Unión Europea. Cuando Daniel 7:24 dice, y los 10 cuernos significan que aquel reino se levantarán 10 reyes, la Unión Europea, y tras de ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a los 3 reyes derribará. Este cuerno pequeño es el antimachía. El escenario perfecto para la aparición de la antimachía es hoy, porque empezó el mundo al borde de la recesión. Por eso mi afán de enseñar esta palabra.
Es la necesidad urgente de resolver los siguientes problemas mundiales. Van a ser la plataforma excelente para coronar como líder mundial a la persona que los pueda resolver. Número 1, que arregle el hambre, porque en la recesión va a haber mucha hambre y mucha escasez de alimento. Que arregle las crisis económicas que hay en este momento. Que arregle la parte de los empleos. Estados Unidos entra en este mes en el nivel más alto de desempleos, cual nunca lo vio desde la Segunda Guerra Mundial. Que arregle el problema del combustible, que en este momento es un desastre mundial. Que arregle la paz del Medio Oriente, que está a punto de reventar. Que arregle la seguridad en el mundo, que es un déficit de violencia a todo nivel. Que se arregle el terrorismo, que es parte del proceso más difícil de un líder mundial, y que arregle el calentamiento global. Esas son las áreas en las que tú vas a escuchar al antimachía hablar. No de la palabra de Adonai, va a hablar de estas áreas. Para que los moradores de la tierra se asombren de esa bestia y lo consideren un salvador, porque va a arreglar las condiciones supuestas del mundo, pero lo que está haciendo es empeorándolas. Las últimas décadas han sido el impacto profético alarmante, pero nunca como este año. Los cumplimientos proféticos continúan ocurriendo más a menudo y en gran escala. Los días se hacen más cortos. El tiempo no se detiene, amados. Israel enfoca principalmente esta área en nosotros porque es la plana mundial. Lo que le pasa a Israel le pasa al mundo. Es una amenaza nuclear en medio del Oriente, está creando la tensión en todas las áreas. Entonces, Pastora Pili, ¿para dónde vas? Déjame decirte. Existe el momento en donde nosotros tenemos que decir cuáles son las características que tendrá la antimachía. Número 1, no es cualquiera, mis amados, es un príncipe. La palabra de Adonai nos dice, óigame, es un príncipe. Póngale mucho cuidado a lo que le estoy diciendo, porque yo no voy a señalar a una persona, te voy a enseñar las características. Es un príncipe. Va a surgir entre la alianza humana del Imperio Romano revivido y los 10 reyes que ya te expliqué de dónde salían, y va a mantener una exposición social limitada para pasar desapercibido, pero a la misma vez será capaz de acaparar la atención mundial. Él está directamente relacionado con los líderes de la región del Medio Oriente, directamente. Él no está ajeno a esto. Él tiene una agenda de los temas proféticos de los tiempos del fin. Ya la tiene lista. Si tú crees que esta agenda es para este año y que esto surgió por este año, no. Esta agenda ya viene manejada de años atrás. Y él va a tener un contacto directo con el ministerio de la iniquidad, de lo que tanto te he hablado, de los grupos satanistas, de los grupos que van a pelear contra nosotros. Déjame decirte. Yo he insistido, te he rogado, te he suplicado que estudies la Torá, te preparé módulos, te he preparado toda la enseñanza bíblica que he podido. Pero llegará el tiempo que tú ya no vas a poder escuchar el mensaje en YouTube, tú ya no te vas a poder congregar, posiblemente vas a tener que leer tu Biblia debajo de tu cama con una linterna. Ay, pastora, eso no va a suceder. ¿Perdón? El internet posiblemente te lo quiten y tú ya no puedas hacer lo que estás haciendo en este momento en los tiempos de gracia y de bondad de Adonai. Esas características de Adonai, de antimachía, es tener la ambición de ser gobernante mundial. Esa es su primera característica. Capaz de ser aceptado tanto por los gentiles como los judíos. Tendrá los requerimientos de recibir adoración de las religiones del mundo. Será capaz de revelarse a sí mismo como Dios. Él recibirá su poder por parte del dragón de Hasatán. Tendrá las características de la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13, verso 1 al 8. Y tendrá el nombre del número del hombre. 666.
¿Sabías que la palabra nos da el permiso de identificar al anticristo? La palabra nos da el permiso de identificar al anticristo, pastora. Sí, léelo conmigo, Apocalipsis 13:18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, Sot, acuérdense en el método parte, Sot, entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues un número de hombre, y su nombre es 666. Usted tiene que entender esto. Está escrito en la palabra, que la palabra tiene que cumplir la historia. Y nos confirma que la palabra se ha cumplido. No estamos adivinando, amados. ¿Quién es el anticristo? No, aquí no estamos adivinando. Esto no es para tratar de convencerlo a usted. Yo no estoy tratando de convencerte a ti. Es mi responsabilidad presentar esta información. No tome conclusiones. Tome esta evidencia y haga su propia investigación. Y luego tome esta información para su beneficio. La única manera de confirmar si esta u otra persona es el anticristo es estar presente al momento. Y estamos en este momento. Y empezar. ¿Quién cumple estas características? Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Te las voy a leer, las vas a ver en la gráfica. El día del Señor aún no ha llegado. Por favor, ¿cuál es el día del Señor? Estudie Torah. Si tú no estudias Torah, no sabes cuál es el día del Señor. ¿A qué día se está refiriendo? No te dejes mover fácilmente por profecías y palabras y cartas engañosas. ¿Qué es lo que Adonai te está diciendo? Que van a haber eventos que han de ocurrir antes de que llegue la apostasía y el anticristo. Va a haber una situación en tiempo, como dice la palabra, es una situación de apostasía que ha comenzado. Y el poder que impide esa apostasía. Va a llegar el anticristo, amados. Va a haber un clímax a la segunda venida. Y va a haber un rechazo total y absoluto por la Torah. O no es así como está pasando hoy en día. Un rechazo a guardar las fiestas del Eterno. Un rechazo a escuchar Shabbat. Un rechazo a escuchar la palabra de Torah. ¿Por qué? Porque cuando estamos escuchando el verdadero evangelio, se toma persecución. Ahí es donde se desata la bestia, el dictador fanático que viene, su coalición de 10 naciones. Es una perspectiva muy profética, hermanos, muy profética la que te estoy dando. Pero ponga mucho cuidado a lo que le voy a decir. Las palabras que suelte el falso profeta del Vaticano tendrán mucha importancia dentro del contexto espiritual. Así que mucho cuidado, hermanos. Que no te raspen y te salga lo católico. Que no te rasquen y te salga todavía la Babilonia, la madre de las rameras. Porque la orden de Adonai es entender el proceso de Zacarías capítulo 5. ¿Qué dice? Porque Babilonia es la grande. El vino son las falsas doctrinas. Ella tiene una copa y ella tiene una copa de vino. ¿Verdad? El vino es las falsas doctrinas, el domingo, toda la cantidad de cosas que ha traído la diosa del culto de la diosa de la reina del cielo, toda la cantidad de idolatría que ha traído. Ese es el vino. La gran ramera es la iglesia católica, la mujer, la falsa, que tiene hijas. Yo no quiero llegar a las hijas para no tocar susceptibilidades, pero hagan una auditoría quiénes son las hijas de la Reforma. Las 7 cabezas son los imperios que han tomado autoridad sobre las naciones. Los 10 cuernos son los 10 reyes y yo ya te expliqué que tiene que ver con la Unión Europea, que es la confederación política. Y la bestia es el papado. Espero que usted esté entendiendo lo que estoy diciendo y lo estudie desde la perspectiva espiritual. Pablo nos define específicamente la forma de la apostasía, pero se puede deducir de los pasajes mencionados. La apostasía es religiosa. La apostasía es una rebelión espiritual que tiene una relación primordial con la política. La apostasía es una defección a una era futura. Pablo lo escribió. La apostasía no solo sería antes del segundo advenimiento, sino que serviría como una señal de que Yeshua volverá.
Cuando tú escuchas a alguien decir, no, el 31 de octubre no es una fiesta pagana, yo lo celebro, salga, huya de ahí. Cuando alguien te diga, no, pero es que la Torá ya fue abolida, huya de ahí. Cuando alguien te persiga porque tú estés guardando las fiestas, porque tú estés guardando Shabbat, porque tú estés entendiendo los tiempos y alguien te persiga por eso, tienes que entender que es apostasía y que te están persiguiendo porque tú estás siguiendo la verdad. Ahora, ¿cuál es el clímax previo a la segunda venida de Yeshua? El engaño, como ya te lo he dicho. El anticristo arrastrará tras de sí a los que no recibieron el amor a la verdad. Definitivamente las escrituras nos dicen que Él vendrá y que Él engañará a aquellos que te dicen, ¿sabes qué? Respétame mi creencia porque es que yo creo eso y a mí me parece eso. Ese es el tipo de personas que se van a recibir mucho más engaño que cualquier otra persona. Cuando alguien te pone y le dice, ¿sabes qué? Esto es lo que yo creo y tú no te metas en mi vida y yo creo eso y yo hago con mi vida lo que yo quiero. Esa persona es el primer candidato para entrar en el espíritu de engaño. ¿Escuchaste? Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella. Oiga, yo lo quiero repetir porque yo creo que esta palabra tiene que sonar en tus oídos. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis capítulo 18, verso 4. ¿Quieres estar en el lugar correcto con Adonai? La única forma de estar en el lugar correcto con Adonai es entrar en convenio y entrar en Emet, en la verdad. Y para eso necesitas, toma tu cruz y sígueme. Niega tu carne, niega tu alma, niégate a ti mismo y sígame. Y para eso se necesita que tú entiendas que Adonai, Elohim, está cuidando de ti y quiere y ama que sus hijos le busquen. Cuando Adonai me dio esta palabra, me dijo, todo que esté en el hueco de mi mano no se perderá, porque Él es nuestro Adonai. Así que despierta, pueblo mío, despierta, porque es hora de correr al evangelio de la verdad. Juan 17 dice que esta es la verdad. La única verdad es que conozcan de Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Que Adonai te bendiga y te guarde. Y que Adonai haga que esta enseñanza que te he dado hoy te sirva para que tú y tus hijos y tu familia abran sus oídos y digan, yo necesito estar en la verdad siempre. Y que la apostasía nunca entre a tu casa. Baruch Hashem, bendito eres ahora. Te invito a que compartas esta enseñanza en tus redes sociales. Te invito a que le compartas a alguien y le digas, ¿sabes qué? Necesitas escuchar este mensaje. Será bendición para otros. Shalom para tu vida. Soy la pastora Pili y ha sido un placer estar contigo. Bendiciones. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Ángeles, yo quiero ser Dios. Libro del verde fue y precedió la historia de toda la humanidad. Se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder cuando el pueblo por segunda vez
lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Lo vencerá, mi Jesús el Señor, lo vencerá, mi Jesús el Señor, Él reinará, Él reinará. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia.